Hola a todas. Bueno, este es un mensaje de la parashá de esta semana. Es la parashá Ki Tetse. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el nombre de la parashá? Cuando salgas. ¿Cuando salgas a dónde? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Dios te dará la victoria sobre ellos. ¿Y qué significa esta guerra? Porque si lo vemos a la Torá como un libro de historia, ya está, ya fueron las guerras. No, esta es la guerra interna, la guerra que libra cada uno en su interior. Y dice que Dios te dará la victoria sobre ellos, sobre estos enemigos. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo muchas veces es el mundo que nos rodea, con cosas materiales, etcétera, y no nos da un minuto para sentarnos y mirar en nuestro interior, que este también es el trabajo de Lul, del el último mes del año, antes de las festividades, antes de el día del juicio, el día de Rosh Hashanah, el día de Yom Kippur, el día del perdón, y es mirarnos a nuestro interior, que ya lo vamos a ver que tiene que ver con el Salmo 27, que se agrega todos los días, 2 veces por día, en este mes de Lul. Ahora, esta es la guerra que tenemos cada uno de nosotros. Cuando dice, Kitetzela milhamá al oiveja, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos. Entonces, el mundo se plantea como un enemigo, pero ¿cómo salimos de esta guerra del mundo? Porque vivimos en el mundo y de alguna manera tenemos que sobrellevar esto. Bueno, Hashem nos dice que nos da la victoria, nos da la confianza. Desde que te levantás, Dios, con la plegaria del Modeani lefaneja, Melejai bekayam, Shehesarta benishmati bejembla, Rabá emunateja. Cuando este versículo, que después se los puedo pasar, decimos que Dios nos devuelve el alma y no te la devuelve a medias, te la devuelve con todo. Te fuiste a dormir cansada y Dios te la devolvió 100% nueva, increíble, mejor que ayer. Entonces ya Dios, cuando termina este versículo, nos dice, Rabá emunateja, grande es tu fidelidad. ¿Por qué decimos que grande es la fidelidad de Dios, del Rey? Porque Él nos toma y da por sentado que nosotros podemos seguir otro día más con nuestra misión. Es fiel a nosotros y nosotros tenemos que ser fieles a esa misión que tenemos. Entonces, y no dice que solamente nos va a ayudar cuando libremos esa guerra, sino cuando ya salgamos, cuando ya nos estamos predisponiendo a salir a la guerra, ¿no? Entonces no es solamente en ese momento de lucha, ya antes, ya Yem nos está diciendo que está con nosotros. Un segundo punto es que ¿cómo me paro ante este enemigo? ¿Paro contra el enemigo? No, dice al oveja. Quitetzé la miljamá al oveja, al es sobre tu enemigo. Estoy en un nivel más arriba. No me pongo en el mismo nivel cuando tengo un problema con otra persona, me pongo en un nivel más alto, me elevo, lo tomo de otra manera. ¿Y por qué tengo que considerar que estoy más arriba? Porque yo tengo la creencia en Hashem, tengo una parte de Dios mía adentro mío, que es infinita. Entonces, ¿cómo le gano al enemigo? Uno, me predispongo. Voy al oiveja, sobre mi enemigo, y me focalizo en el objetivo que yo tengo que hacer. En la mística judía, en el hasidismo, está explicado que el camino no es romper con el cuerpo, no estamos diciendo me aíslo del mundo, me voy a otro lado, al revés. Hay una historia famosa del primer Rebbe de Chabad, señor Salman del Yadi, que él tenía una caja de tabaco y un Hasid, un alumno de él, vio cómo él la usaba, esta caja, que ya había terminado el tabaco, la usaba como espejo para verse los tefilim, cuando se ponía los tefilim. Ahora, hay un detalle, que es que él no rompió la parte de arriba de la caja, ¿no? Sino que destrabó con un tornillito. ¿Y esto qué nos enseña como analogía? Que cómo tiene que ser la relación de uno con el mundo. No es me desapego, rompo la caja, rompo con lo material. Al revés, la destrabo, veo de qué forma se pueden combinar. ¿Y qué más podemos decir? Hay otro versículo también en la para allá, porque todo lo que estuvimos diciendo de esta guerra que uno libera es del primer versículo, pero hay otro versículo que dice, cuando, digamos, una persona que iba a la guerra tomaba como cautiva a una mujer,
Primero tenía que traerla a su casa, la mujer, digamos, tenía que en un punto afearse y después de un montón de cosas, si esa mujer, digamos, esa persona era llamativa ante los ojos de este hombre que la había tomado como cautiva, entonces sí podía ser su esposa. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto el hasidismo? Una cosa muy básica en el hasidismo, el ABC, sería una frase que dice Moach Shalit Alalev, que el cerebro domina el corazón. Entonces, si bien una persona, un soldado, iba a la guerra y las mujeres se vestían, claro, las enemigas como súper lindas para llamar la atención y todo, entonces, ¿qué nos dice el hasidismo? Un segundo, Moach Shalit Alalev. Primero el cerebro tiene que conquistar el corazón. Entonces, por eso primero la tengo que traer, tengo que ver si es linda, si está, cuando está fea, si yo siento algo. Entonces, incluso esa mujer tenía que hacerse crecer las uñas, ponerse otro vestido. Después, una vez que eso ya estaba, que uno controlaba sus emociones, entonces ahí sí podía tomarla como esposa. Hay una historia muy conocida de Napoleón y digamos, en comparación, en paralelo, lo que estaba pasando en Rusia y estaba el primer fundador de Jabad Lubavitch, el Alter Rebbe, que mandaba espías a Napoleón para después comentarle al gobierno ruso porque este Rebbe hasídico prefería que los judíos no estén tan bien materialmente, pero sí espiritualmente. Y sabía que con Napoleón iban a tener un montón de cosas materiales, pero que el judaísmo no iba a funcionar. Entonces hay una historia que manda un espía a Napoleón. Napoleón está cara a cara con este Hasid, con este alumno del Alter Rebbe, y le dice Napoleón al alumno, vos sos un espía. Y Napoleón puso la mano en el corazón y el corazón seguía latiendo igual que siempre. Entonces, ¿por qué? Porque este Hasid, porque este alumno podía controlar sus emociones, podía Moach Shalit Alalev, podía controlar su cabeza y luego su emoción. Este, otra cosa de la para allá muy interesante, que no es solo librar la guerra interna, no solo controlar las emociones con el intelecto, que esto a través del estudio del hasidismo y la mística se puede lograr, sino es que aprender, digamos, de la mitzvah también, de cuando hay un nido. A propósito, esta para allá tiene 70 mitzvot, un montón. Hay una mitzvah que es cuando hay un nido, uno tiene que ahuyentar a la mamá que está sobrevolando y llevarse los huevos, ¿no? Como que primero tiene que tener misericordia por la madre, ahuyentarla y llevarse los huevos. Y que esa mitzvah le extienda a uno sus días. Ahora, ¿qué nos dice Rashi? Que esta mitzvah que parecería ser fácil, que si aún tenemos recompensa por esta mitzvah que parece pequeña, cuanto más tenemos en el esfuerzo de las mitzvot que son más pesadas. Otro punto interesante de la para allá es que empieza a hablar de que si uno construye una casa, que tiene que poner una baranda, que si uno tiene una casa y después tiene un viñedo y después tiene que sembrar, pero sembrar no mezclando tal cosa y tal cosa, y que si tiene un campo no arar el burro y el toro a la vez, bueno, y después si uno se casa, bueno, un montón de cosas. ¿Y qué nos quiere decir esto? Mitzvah goreret mitzvah. Una mitzvah lleva a la otra. Cuando nosotros empezamos a hacer un precepto, nos lleva a otro positivo. Y bueno, y así con lo negativo. Cuando estamos tristes, dicen que la tristeza no es una mitzvah, pero no hay manera que nos lleve más a perder mitzvot que la tristeza misma, porque nos va tirando abajo y eso también tiene un efecto. A su opuesto sería la alegría, que la alegría no es un precepto positivo, sino un precepto para hacer, pero nos lleva a cumplir un montón de preceptos. Así que qué importante es la alegría. Bueno, y por último, dos cositas más, que si uno se olvida una gavilla en el campo, dice no vuelvas, déjalo al converso, a la viuda y al huérfano. ¿Para qué? Para que Hashem te bendiga en todo lo que hagas. Entonces, no olvidarse de uno de ser generoso. Y por último, algo que por ahí es poco conocido, que es uno de los recuerdos diarios que decimos nosotros, recuerda lo que te hizo Amalek cuando te encontró en el camino, que esto en el Sidur, en los 6 recuerdos que hay, uno es recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Y qué es lo que te hizo Amalek?
Después de que Amalek, el pueblo, vio los milagros en el desierto y todo, quiso igual enfrentar al pueblo de Israel. Entonces dijo Amalek, no, yo los voy a enfriar y después van a venir todos los demás pueblos y van a hacer lo mismo. Y eso es lo que generó en el pueblo de Israel. ¿Qué sería a nivel místico? Amalek tiene las mismas, el mismo valor numérico que la palabra Safek, que es duda. La duda te viene a enfriar, a congelar, a paralizarte. Entonces, cuando uno tiene una duda, como dije en otros videos, en su servicio a Shem, bueno, si esto me va a llevar para un buen camino, seguro que está bien esta decisión que tomé. Si eso me va a llevar a otro, una falta de cumplimiento, seguramente no va por ese lado. Así que este es un poquito el resumen de esta para allá, es de, digamos, librar una guerra interna con nosotros sobre el enemigo, estar a un nivel más alto, predisponernos ya con la confianza de que Hashem está con nosotros, de no aislarnos del mundo, como en la historia que conté del señor Salman del Yadi, que no rompió la caja de tabaco, sino elevar las chispas, de refinar lo material con lo espiritual, de controlar nuestras emociones, de ser generosos y por último de no congelarnos con las dudas que tenemos, sino de seguir para adelante en el buen camino.